Hola, buenos días. Bueno, para mí ya es buenas tardes. Cometí el error de no grabar la clase del jueves 10 de diciembre. Entonces, pues la voy a volver a explicar, ¿no? Y bueno, entonces voy a escribir todo desde el principio porque creo que es más, se me hace medio chafa nada más empezar a leer lo que ya escribí. Entonces, bueno, eh, en esta, bueno, primero menciono el objetivo, ¿no? eh, de esta clase, estuvimos viendo eh, estas cosas de la propiedad de ver, ¿no? Los conjuntos, dado un espacio topológico, los conjuntos que tienen la propiedad de ver forman una sigma álgebra, ¿no? Y dijimos que de alguna forma era análogo esto a la sigma álgebra de conjuntos Lebesgue medibles, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver otra cosa en la que es otra forma en la que es análogo. Está esto de categoría con medida. Lo que vamos a ver en esta ocasión va a ser un teorema que es análogo al teorema de Fubini. ¿Se recuerdan? El teorema de Fubini es el que les dice, eh, pues básicamente cómo se puede integrar una función, ¿no? En un rectángulo, ¿no? Entonces tomando en cuenta sus rebanadas. Aquí no tenemos algo como la integración, ¿no? Pero sí tenemos, bueno, al menos sí podemos preguntarnos cuando un conjunto tiene la propiedad de ver, del cuadrado, de un cuadrado tiene la propiedad de ver, o cuando un conjunto este, es magro o comagro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar dando las definiciones, sean x y y. Ok. X y y, espacios topológicos, y tomen un subconjunto del cuadrado, ¿no? Formado por x y y, ¿no? De hacer el producto cartesiano. Entonces podemos hacer dos tipos de rebanadas, ¿no? Si x es un punto del primer espacio x, entonces la rebanada vertical es el conjunto de las y's, tales que cuando las juntas con x forman un punto de A, ¿verdad? Y la otra rebanada es la rebanada horizontal, entonces es cuando tomas un punto de el a y, pero pues lo tengo que poner en otro lugar, lo pongo arriba, ¿no? A y como superíndice. Son todos los x en x, tales que x, y están en a. ¿Sí? Bueno, ahora voy a tratar, a ver, dejen veo si puedo copiar del archivo anterior la imagen. Ahí no, este no es. Miren, aquí está. Aunque es una imagen, dejen, mejor la copio mejor. Es que lo puedo copiar del PDF. Para colmo, no grabé bien el archivo anterior, y entonces tengo nada más un PDF. Pero bueno, aquí está el dibujo que hice en el pasado, ¿no? Pero tal vez lo hago un poco más chico. Ahí está, ¿no? Y entonces aquí está el producto XY, ¿no? Y ahí está el conjunto A, que es este conjunto naranja. Y, ¿cómo se llama? Pues por ejemplo, aquí tengo dos tipos de rebanadas verticales, ¿no? Aquí está un punto X0, ¿no? Y lo que hice fue tomar, pues, imagínense todos los puntos o sea, las segundas coordenadas, X0 con otra coordenada, y esa es digamos, esta línea vertical. Y pues el AX0 pues son todos los que, o sea, los que con X0 forman un punto de A, ¿no? Entonces es esta línea pequeña, ¿no? Esta línea de aquí. Bueno, ahora tomo otro punto X1. Fíjense que aquí así por cómo lo dibujé,
la línea vertical, digamos, que pasa por x1, no toca A, entonces en este caso el conjunto AX1 es vacío. ¿Sí? Y bueno, aquí tomo en este caso una Y, ¿no? En la segunda una segunda coordenada, más bien, una Y en el segundo espacio, y pues este conjunto A de Y, A superíndice Y, son todos los puntos de X que eh, pues junto con Y están en el conjunto A, ¿no? Bueno, que formalmente AX0 pues tendría que ser un subconjunto de X, perdón, de Y, ¿no? De Y, ¿no? Aquí tal vez lo tengo que poner, decir, bueno, este es un subconjunto de Y y este AY es un subconjunto de X, ¿no? Entonces tal vez así dibujarlas, o sea, así como están dibujadas no son subconjuntos, pero bueno, así las dibujo para que se vean, pues para que se vea que son las rebanadas, ¿no? Pero formalmente las A de X están en Y y las A superíndice Y están en X, ¿sí? Bueno, entonces vamos a probar, justamente les decía, caracterizar a un conjunto por sus rebanadas. Entonces ese va a llamarse el teorema de Kuratowski-Ulam. Pero por ahora vamos a hacer en esta clase, bueno, en esta clase alcanzamos a ver 3 lemas, entonces se los voy a platicar. Bueno, 2 lemas y un corolario. Entonces, lema 1, ¿no? Sea X un espacio topológico, Y un espacio métrico separable, eh, bueno, y A subconjunto de, pues de X cruz Y, ¿no? Y entonces voy a decir que si A es denso en ninguna parte, entonces podemos saber, si nos fijamos en las rebanadas, entonces son todas las X, bueno, pues sí, básicamente todas las rebanadas verticales que son densos en ninguna parte, entonces este conjunto de rebanadas densas en ninguna parte forman un conjunto comagro. ¿Sí? Bueno, ahora, este lema está expresado como que en la forma más general posible, o sea, es para cualquier espacio topológico y espacio métrico separable. Casi siempre vamos a trabajar en espacios polacos, ¿no? Pero pues el lema se puede probar con esta generalidad, entonces con esta generalidad lo voy a probar. Ahora, en general un conjunto comagro pues no tiene, o sea, en general no significa nada, ¿no? Porque por ejemplo si X, por ejemplo, fuera los racionales, cualquier conjunto es comagro, ¿no? Cualquier subconjunto de los racionales es comagro, cualquier subconjunto es magro, entonces no tiene nada de especial ser comagro, ¿no? Pero recuerden que en espacios polacos sí es algo especial, ¿no? O sea, ser espacio, los magros son pequeños, los polacos con sin puntos aislados, ¿no? Entonces los magros son pequeños, los comagros son grandes, ¿no? Entonces en ese sentido es como tienen que pensar todos estos lemas, ¿no? Para espacios polacos. Entonces vamos a la demostración, ¿no? Este, pues sea F la cerradura de A, ¿no? Entonces, este, este es un cerrado denso en ninguna parte, ¿no? Eso ya habíamos dicho, ¿no? Si un denso en ninguna parte tomas la cerradura, pues es un cerrado que también es denso en ninguna parte, ¿no? Y entonces definimos, y entonces, bueno, más bien digo entonces, el U, que es igual al complemento de X cruz Y, menos F, es un abierto denso, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Es un abierto denso, ¿sí, no? De X cruz Y, ¿no?
Y entonces lo que voy a hacer es fijarme en las rebanadas de U, ¿no? Y estudiando las rebanadas de U, pues podemos decir cosas de las rebanadas de A, ¿no? Y entonces aquí lo voy a decir de la siguiente manera. Es suficiente eh, demostrar que el conjunto de rebanadas que son tal que U de X es denso. La rebanada de U, pero... O sea, te fijas en las rebanadas de U que son densos. Entonces, este es comagro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es suficiente hacer esto? ¿No? Pues en primera, cada rebanada de U, o sea, lo voy a decir así nada más, ¿no? Sin escribir nada. Cada rebanada de U, pues es el complemento de una rebanada de F, ¿no? Y cada rebanada de A está contenida en una rebanada de F, ¿no? Entonces, si yo pruebo que las rebanadas, que hay un comagro, un conjunto comagro tal que las rebanadas de U es denso, pues todas esas lo que ocurre es que en esos puntos las rebanadas de A van a ser densas en ninguna parte, ¿no? Porque el complemento de un denso es de un denso abierto es un cerrado denso en ninguna parte, ¿no? Y entonces las rebanadas de A son densas en ninguna parte también, ¿no? Y entonces, bueno, también tal vez hay que mencionar que todas las rebanadas de un abierto son abiertas, ¿no? Eso tampoco es tan difícil. Entonces, dejamos, a ver, voy a decir que aquí tarea moral, entender por qué es suficiente, ¿no? ¿Por qué es suficiente? ¿Sí? Ahí ya más o menos les expliqué, pero pues ustedes, si todavía queda duda, pues revísenlo, ¿no? Bueno, entonces, sea, entonces fíjense, el truco es el siguiente, tomamos una base numerable de Y. Para esto necesitamos que Y fuera métrico separable, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que para cada elemento básico vamos a construir eh, un abierto de X, ¿no? Y entonces para cada n en omega sea u de n. Entonces lo voy a definir, ¿no? Y ahorita explico qué es, ¿no? Los X en X tales que existe un Y en Y tal que la pareja X, Y está en U y también está en el producto de X con Vn. ¿Sí? Bueno, ahora ¿esto qué es? ¿No? Esa es la pregunta, es este conjunto ¿qué es? Porque pues tal vez no queda tan claro, ¿no? Si lo pongo así nada más. Bueno, entonces para explicar qué es este conjunto, primero, bueno, tal vez igual primero lo que conviene es hacer el dibujo. A ver, vamos a ver si puedo copiar el dibujo para no tener que hacerlo otra vez. A ver, vamos a ver si... Ahí está. Creo que está claro, ¿no? Este dibujo. Entonces, fíjense. Entonces aquí tengo otra vez el espacio X cruz Y, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es fijándome en los puntos de X tales que con alguna coordenada Y quedan en esta intersección, ¿no? En esta intersección, U intersección esta cosa. Entonces fíjense, U es este abierto naranjita que dibujé aquí, medio chueco, a propósito.
y V es en el espacio Y, V es este intervalo rosita, y entonces X cruz Vn es el intervalo rosita, es toda esta franja, ¿no? Entonces la intersección de U con X cruz Vn es esta cosa verdecita, o sea, bueno, a ver, esto de aquí, lo señalo bien, bueno, ahí está, ¿no? Y pues el UN son todos los puntos que de X, tales que se emparejan con alguno del abierto verde, ¿no? Entonces ahí están dibujados, ¿no? En este caso el dibujo son dos intervalos, ¿sí? Bueno, este es un dibujo nada más de lo que sería, de cómo se vería, ¿no? No significa que así se tenga que ver. De hecho no se va a ver así porque si recuerdan el U es un abierto denso y pues este chorizo raro que dibujé aquí no es denso, ¿no? Claramente en el dibujo. Pero bueno, es nada más para que se den una idea. Ahora, yo lo que digo es que UN es un abierto, ¿no? Y de hecho es un abierto denso. Y entonces para eso tenemos que fijarnos en, aquí de hecho me faltó poner en el dibujo anterior, en esta función πx. Ahora esta función πx, ¿qué es? Bueno, no es necesario que nos fijemos en esta función, pero esta es una forma de explicar, ¿no? Esta. ¿Sí? Entonces déjenlo explico, ¿no? O sea, existe sea pi de x, la función que va del x cruz y a x, dada por pi de x aplicada a una pareja x, y, pues es x, ¿no? Es la proyección, ¿no? A la primera coordenada. Esta función es continua y abierta. Continua ya hemos platicado que es continua. Abierta significa que manda abiertos en abiertos, ¿no? Entonces, a ver, la vez pasada en el... sí, sí. Entonces observamos que este abierto que definí arriba, el UN, en realidad UN es la imagen de cierto conjunto bajo la proyección X. ¿De qué conjunto? Pues del conjunto U intersección X cruz Vn, ¿no? Y entonces, o sea, simplemente pues es eso, ¿no? Estoy diciendo es la primera coordenada tal que hay una coordenada, que hay una segunda tal que emparejadas están en el conjunto, entonces pues esa es la proyección, ¿no? Entonces simplemente por esta observación y por el hecho de que pi x es ¿cómo se llama? Pi de x es continua, no, porque es abierta, podemos concluir que UN es abierto para todo n. N en omega. ¿Sí? Bueno. Ahora, yo digo que afirmamos que, o afirmo yo, UN es denso. ¿Sí? Y bueno, en la clase expliqué dos formas en la que, o dos razones, o sea, dos pruebas de que es denso. Creo que es importante ver las dos. Entonces, aunque suene... luego yo critico a la gente que hace varias pruebas de lo mismo, pero creo que en este caso sí vale la pena. Entonces, voy a hacer una prueba, es como... bueno, es como nada más usar las propiedades de la función, fíjense. Y entonces dice, como U es denso, pues sucede que U intersección este producto es denso o sea, como subespacio de X cruz Bn.
¿sí? Eh, bueno, ahora hay que notar que si ustedes toman la proyección, pero la restringen a x cruz bn, entonces esta es una función que va de x cruz bn a x y es su proyectiva, ¿no? O sea, aunque nada más está definida en un conjunto, sigue siendo su proyectiva. ¿Por qué? Pues fíjense, tal vez en el dibujo, lo que tienes que fijarse en el dibujo, pues es que cualquier punto de aquí, pues viene de algún punto de la franja magenta, ¿no? Entonces, pues en realidad la función es su proyectiva, ¿no? Entonces, como es su proyectiva, a ver qué, tengo que fijarme que escribí, y es continua, la imagen de un denso es denso, ¿no? Entonces, a ver, ya voy a acercar más. La imagen del denso U intersección X cruz BN es denso. ¿Sí? Entonces, pues ya, y la imagen de ese denso de este conjunto es el UN, ¿no? Entonces, pues eso probaría que es denso, ¿no? Entonces, pero también lo que les dije es que, o sea, el argumento está bien, pero pues tal vez, este, de hecho es más fácil probar que es denso. No, no tienes que hacer algo tan técnico, simplemente dices CAW, su conjunto de X, abierto no vacío, y a lo mejor en el de arriba me faltó decir, ¿no? El de arriba es denso en X, ¿no? Que ese es el chiste, ¿no? Denso en X. Ahí arriba también debería decir denso en X. Para que quede clarísimo dónde es denso, ¿no? Bueno, entonces, segunda demostración de esto. Se toma en un abierto no vacío. Como U es denso, existe eh, un punto en la intersección del denso cruz cualquier abierto que yo tome, ¿no? Pero cruz, perdón. Intersección cualquier abierto que yo tome. Entonces yo voy a tomar el abierto W cruz VN. Sí, o sea, este es un abierto y pues U denso intersecta al abierto, ¿no? Entonces hay un punto ahí. Entonces, pues noten nada más que ese punto X pues está en U. Bueno, está en W más bien, es lo que me interesa, está en W. Y sucede que está en UN, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es proyección de un punto, así como dice aquí, ¿no? En esta. Es proyección de algún punto, ¿de cuál? De X, Y, que está en ese conjunto, ¿no? En este conjunto de aquí. Ahí. Bueno. Sí, entonces pues lo voy a volver a escribir. Está bien, pero lo tengo que volver a escribir. En W intersección UN. O sea, lo que quiero decir es que esta prueba es inclusive más fácil de que es denso. Creo que es más fácil hacerlo directamente, pero bueno, las dos formas están bien. Bueno, entonces ya tenemos que es denso el conjunto UN. Y entonces nos fijamos en que sea... Esto es para cada n, ¿no? Entonces sea G la intersección de los UNs con n en omega. ¿Sí? Pues fíjense que este es un G... A ver, este es un G delta, ¿no? Si X, ahora, si X fuera polaco, estás teniendo una colección, una intersección numerable de abiertos densos y G sería un G delta denso, ¿no? Pero estamos diciendo justamente, les estoy comentando que no necesitas que sea polaco, ¿no? El espacio. Entonces G podría ser vacío, ¿no? En general.
Pero lo que nos interesa a nosotros es que entonces G es comagro. Eso es lo que nos interesa en realidad. Ahora, ¿por qué es comagro? Eh, pues fíjense, ¿por qué? Pues porque sería intersección, perdón, su complemento, a ver, ¿cómo decimos? Su complemento es magro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el complemento de G es la unión de los complementos de las UNs. ¿No? Como cada UN es abierto denso, cada complemento de UN es un cerrado denso en ninguna parte. ¿Sí? Entonces el complemento de G es una unión numerable de cerrados densos en ninguna parte y por eso es que G es comagro, ¿no? Entonces, pues otra vez les voy a decir aquí, tarea moral, convencerse de que G es comagro. Sí, les decía, bueno, en realidad no importa. Para algunos espacios X G va a ser vacío o va a ser cualquier cosa, no sé. En los espacios polacos lo que está interesante es que G es grande, ¿no? Bueno. Pero además, y además, ahora fíjense en lo siguiente. Lo que probamos sobre G es que si ustedes toman una X en G y ustedes toman una N en omega, entonces U intersecta. A ver, déjenme ver si así es lo que escribí. Sí, intersecta a el X cruz VN. Eso es, en sí esto es lo que probaron, ¿no? O sea que esto es cierto, ¿no? Justamente por la definición de UN, digamos, ¿no? O sea, cada X está en UN y entonces estar en UN significa que esta intersección es distinta del vacío, ¿no? Porque pues el UN es la proyección de ese conjunto. Bueno. Y entonces, pero esto lo podemos escribir de otra manera, ¿no? Este, lo dejo así, para todo n en omega. Que esto sea distinto del vacío, en realidad lo que significa es que Ux intersecta a Vn. ¿Sí? O sea que la rebanada de X va a intersectar a Un. ¿No? Este. Ay, bueno, aquí a lo mejor está medio mal esto. No se sigue de esto, ¿verdad? Lo estoy diciendo mal. Ajá. A ver. Fíjense, aquí justo. Mejor voy a borrar la primera línea. Porque creo que de hecho esto es más claro, ¿no? A ver. Pues miren. Esta línea. Creo que es más importante. Eh, lo que dice esta línea es que si ustedes toman un punto de G, pues está en UN, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿no? El Vn, o sea, como X está en UN, si ustedes se fijan en la definición de UN, pues entonces es la proyección, ¿no? De este conjunto, de U intersección X cruz Bn. Entonces significa eh, que la rebanada de U en el punto X intersecta el enésimo elemento de la base numerable que tomamos, ¿no? Bueno, pero ¿esto qué significa? ¿O esto qué implica? Pues esto implica que para todo X en G, este, Ux intersecta todos los elementos de la base. Entonces Ux es
denso en Y. ¿Sí? Porque pues para probar que es denso es suficiente ver que intersecta todos los elementos de una base, ¿no? Así es. Entonces, nada más, bueno, tal vez aquí hago más detalle, aprovechando que ya vamos a terminar la página. Y entonces mejor digo así, fíjense. Como, como la colección de los BNs es base, obtenemos base de Y, obtenemos esto, ¿no? Que V de X es denso en Y. De hecho, creo que es más claro así. Bueno, ¿y eso qué implica? Pues por lo tanto, fíjense, G está contenido en el conjunto de todas las X en X, tales que U de X es denso en Y. Y fíjense, si G es comagro, este conjunto mayor también es comagro, ¿no? Entonces, este conjunto, ¿cuál? Este de la izquierda, ¿no? Conjunto. De la derecha, perdón, el de la derecha. Es comagro. Y eso ya es lo que queríamos, ¿no? A ver, fíjense. Queríamos que los puntos tales que las rebanadas de U son densas formaran un comagro, ¿no? Aquí está arriba. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Eso es lo que dijimos que queríamos, ¿no? Que era suficiente demostrar esto. Pues ya lo demostramos, ¿no? Bueno, pues ahí va la primera, ese es el primer lema, ¿no? Entonces, bueno, voy a repetir qué dice el primer lema, para que no nos perdamos. Lo que dice, lo probamos para el abierto denso, pero pues tomando así complementos como les dije, es para densos en ninguna parte. Lo que probamos es que si ustedes tienen un denso en ninguna parte en un producto, entonces hay una cantidad comagra de rebanadas que son densas en ninguna parte, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno. Y entonces, ahora corolario. Sean X y Y espacios métricos separables, y M subconjunto de X cruz Y magro. Y entonces, lo que podemos concluir es que el conjunto de puntos tales que las rebanadas son magros, este es comagro. ¿Sí? Bueno, ya que estamos en esto, bueno, que les mencioné la, ¿cómo se llama? Analogía con medida de Lebesgue. Lo que les decía era que piensen que, a ver, ¿cómo es? Los conjuntos que tienen la propiedad de ver son como los conjuntos medibles, ¿no? O son análogos a los conjuntos medibles. Para nosotros, los conjuntos magros son pequeños, ¿no? Entonces, los conjuntos magros son como los de medida cero, ¿no? En medida de Lebesgue. ¿Sí? Y entonces los conjuntos comagros, bueno, claro, depende de la medida de Lebesgue, ¿no? En qué espacio están midiendo, ¿no? Porque hay espacios de medida infinita, hay espacios de medida finita, ¿no? Pero bueno, los comagros los pueden pensar que son como los conjuntos que su complemento, bueno, dado que son los conjuntos que su complemento tiene, bueno, son magros, entonces
son análogos a conjuntos cuyos complementos son de medida cero, ¿no? Entonces los comagros son los que se llaman los de medida total, ¿no? O sea, son como los de la medida total. Es una analogía nada más, ¿no? No significa que haya una medida que puedan usar, ¿no? De hecho, bueno, no me atreveré a decir que no hay, pero porque de hecho no lo sé, ahora que lo pienso. Eh, pero de principio no son equivalentes, ¿no? Eh, solamente son análogos las situaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, justamente tal vez aquí podrían pensar como medida. Si ustedes piensan aquí como que en vez de magro ponen medida cero y en vez de comagro ponen medida total, pues esto ya se parece un poco más a los teoremas de estilo de Fubini, ¿no? Bueno, lo voy a borrar, ¿no? Si quieren al final tal vez hago otro cuadro comparativo para estas cosas, pero vamos mejor a probar el teorema, ¿no? A ver, primero, sea M, pues escriban M como una unión eh, donde una unión numerable donde a n es denso en ninguna parte para cada n en omega, ¿no? Pues simplemente cada magro es una unión numerable de densas en ninguna parte, ¿no? Y dado, y se fijan en lo siguiente, dado n en omega, se fijan en xn, que va a ser el conjunto de puntos de x tales que la rebanada de an en x, en el punto x, entonces le tengo que poner así, ¿no? Pongo an, le pongo paréntesis, le tengo que poner así para decir rebanada. Este es magro en... ¡Ay! Es magro. Bueno, es magro en... Si quieren lo pongo, es magro en x, ¿no? Pero no tengo que ponerlo. Pero es magro en x. Y entonces, por el lema anterior, no, el lema 1, de hecho sí tiene nombre, ¿verdad? Lema 1, xn es comagro para cada n en omega, ¿no? Bueno. Y entonces, pues tomen la intersección, ¿no? Sea G la intersección de todos los xn con n en omega. xn con n en omega. Entonces este conjunto es comagro. ¿Sí? Pues si quieren también les pongo aquí tarea moral, convencerse de tarea moral, convencerse de esto. Lo que pasa es que, bueno, tomen en cuenta que los magros, una unión numerable de magros es magros, es lo primero que tienen que pensar. Entonces, por las leyes de De Morgan, las intersecciones numerables de comagros son comagros también, ¿no? En sí eso es lo que pasa. Bueno, y entonces, de hecho eso se los dejo por allí en un ejercicio de la tarea, ¿no? Creo que por ahí dice que los conjuntos magros forman lo que se llama un ideal, ¿no? Que es básicamente que cualquier unión numerable de magros, perdón, es magro, y cualquier subconjunto de un magro es magro. Y entonces los comagros tienen las propiedades, ¿cómo se llama? Las propiedades opuestas, duales, ¿no? Bueno, y fíjense que además G es un subconjunto
del conjunto de todas las x tales que la rebanada x de m es un magro. Es magro. Y ahorita me estoy dando cuenta que aquí está mal definida. Aquí no es magro, ¿verdad? En esta parte, perdón, en el xn es denso en ninguna parte, ¿no? Porque eso es lo que dice eso es lo que dice el... A ver, ¿cómo es esto? El lema 1, ¿no? Las rebanadas densas en ninguna parte. Pero bueno, de todas formas, o sea, justamente esta era una corrección que había que hacer. Y entonces G es un subconjunto de los X donde donde la rebanada de M en X es un magro, ¿no? Ahora sí, aquí sí es magro. Y bueno, por las propiedades, convencerse de que, tal vez voy a escribirlo, tarea moral, convencerse de que con esto acabamos, ¿no? Convencerse que ya acabamos. ¿No? Sí, porque pues ya lo que pasa es que G es un comagro y cualquier... Y, bueno, primero se tienen que convencer de esta contención y luego convencerse de que si G es comagro, entonces cualquier superconjunto de él es comagro, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que queríamos, ¿no? Bueno, y ahí está el teorema, el corolario, ¿no? Y ese es el segundo corolario. Ahora, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Pues más o menos voy a la misma velocidad que en la clase, ¿no? Eh, Nada más me va a faltar... Bueno, dije que quería hacer... Después hago un análisis de cómo es análogo esto a medida de Lebesgue, ¿no? Pero bueno, ya este lema es el último que probamos en la clase. Entonces... Ah, sí, se me olvida una cosa. Se me olvidaba una cosa de decir. Las hipótesis de este corolario ya las puse en los dos espacios métricos separables. Porque ya no quiero hacerle al cuento, ¿no? De que uno es topológico y el otro es espacio métrico separable, ¿no? Pero pues revisen sus hipótesis, ¿no? O sea, si quieren saber exactamente qué se usa y qué no se usa, pues revisen las hipótesis del lema 1, ¿no? Que un espacio tiene que ser topológico y el otro métrico separable, ¿no? Pero ya esas cositas ya no nos importan tanto, esos pequeños detalles no nos van a importar tanto, ¿no? De hecho, les decía que casi todo esto es para polacos, ¿no? Pero bueno, sean, o sea, cuando importa es para polacos. Sean X y Y, espacios métricos separables. Ya para ya no hacerle al cuento de que uno es topológico, otro es métrico, no sé qué, no, ya así, ¿no? A subconjunto de X y B subconjunto de Y. Y entonces la conclusión es que A cruz B es magro. Sí y solo sí. Alguno de los dos, alguno de A o B es magro. ¿Sí? Bueno, de hecho esta prueba está bastante, yo digo que más directa, bueno, no sé si directa o como se diga. Ahí va la demostración, ¿no? Y entonces primero, para acá, la ida. Tomen espacios métricos separables y ahora estamos tomando un cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense en C todos los puntos de X, tales que si yo tomo la rebanada de este A cruz B en X, es magro. Esa rebanada es un magro, ¿sí? Por el lema 1,
Dado que A cruz B, o sea, la hipótesis es que A cruz B es magro, pues entonces las rebanadas magras forman un comagro, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora calculamos cuáles son las rebanadas, porque fíjense, lo que pasa es que este es un cuadrado, entonces es muy fácil de calcular cuáles son las rebanadas. Bueno, rectángulo, perdón, ¿no? No es cuadrado. Este es un rectángulo. Entonces, pues, básicamente solamente hay dos casos. Si, si el punto X no está en A, o si el punto está en A. Si el punto X está en A, la rebanada es B. Y si el punto de X no está en A, la rebanada es vacía. ¿Sí? O sea, esto es simplemente porque el conjunto al que le estamos tomando rebanadas es un rectángulo, ¿no? Bueno, eh, pues fíjense. Lo que hay que probar es que alguno de A o B es magro, ¿no? Entonces, si B no es magro, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo lo escribí en el anterior? Si B no es magro, entonces, pues directamente escribí. C es igual a X menos A. A ver, ¿por qué? C es el conjunto de todas las rebanadas magras, ¿no? Entonces, segurito, las que sí son magras, hay unas que sí son magras, ¿no? Que es el vacío. Estas rebanadas son magras. O magros. Pero las otras rebanadas, pues dependen, ¿no? Ay, creo que no escribí bien, ¿no? Tal vez se están preguntando de qué diablo está hablando. Aquí lo que debe haber escrito es que sí. Si B no es magro, ¿no? Perdón. A ver, voy a decirlo otra vez. Ya no sé qué dije. Entonces, si B no es magro, entonces C es igual a X menos A. Ahora, ¿por qué? Pues les decía, las rebanadas, hay dos tipos de rebanadas, ¿no? Entonces, las rebanadas que son el vacío, pues siempre son magros, ¿no? Porque el vacío es magro, ¿no? Entonces, pero dice aquí que C es un comagro, o sea que el conjunto donde las rebanadas son magras es comagro. Si B no es magro, entonces eh, todas estas rebanadas no son magras, ¿no? Entonces, estas rebanadas nunca son, en este caso no son magras, entonces el conjunto, a ver, ¿cómo es? A ver, déjenlo, trato de explicar otra vez. Así lo digo, ¿no? Si B no es magro, estas rebanadas no son magras. Uh-huh. Entonces, donde sí son magros, tiene que ser comagro, ¿no? O más bien, perdón. No, olviden eso otra vez. A ver, ya me confundí. Es algo muy sencillo. Déjenlo, pienso bien, ¿cómo decirlo? Está diciendo, las rebanadas que son vacías siempre son magros, ¿no? Y en este caso, que estoy diciendo que no son que B no es magro, pues las rebanadas de abajo no son magras, ¿no? Entonces, el conjunto C, el conjunto C es el conjunto de todas estas rebanadas.
¿Y cuál es ese conjunto de todas esas rebanadas? Pues las que no están en A. ¿Sí? Y entonces eso significa que C es igual al complemento de A. Ah, ahora sí ya lo dije bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero qué significa que CX menos A? Pues fíjense que estoy diciendo que C es un comagro. Pues entonces C es un complemento de un magro. Pues lo que concluimos es que A es magro, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces si B no fuera magro, pues A tiene que ser magro forzosamente. Y eso prueba la ida. Ahora el regreso. En el regreso voy a suponer, sin perder generalidad, que A es magro. Si el que fuera magro es B, entonces la prueba va a ser similar, ¿no? Entonces existe una colección de xn's, ay Dios, con n en omega, de densos en ninguna parte, de x, ¿verdad? Porque estamos en la primera coordenada, tal que A es la unión de los xn's, ¿verdad? Bueno, pues simplemente lo que decimos es que A cruz B, o por lo tanto, tal vez decir por lo tanto, A cruz B, pues es la unión de todos estos xn's. Ay, pero qué tonto soy, porque tengo que ponerle multiplicado por ¿verdad? Xn's multiplicado por B. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, lo que tienen que probar aquí, xn cruz B es denso en ninguna parte de X, cruz Y. Ahora, aquí le voy a poner tarea moral. La tarea moral es convencerse de esto, ¿no? Y bueno, esto es para todo n. Entonces, pues ya escribí a cruz B como una unión numerable de densas en ninguna parte, pues entonces A cruz B es magro. ¿Sí? Y ahí se acaba la prueba, ¿no? Pues bastante directo, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya sabemos que para los rectángulos, o sea, para los conjuntos de la forma A cruz B, si tienes un rectángulo que sea magro, pues eso significa que alguno de los dos lados del rectángulo, digamos, es un magro. ¿Sí? Y me pasó igual lo que dije aquí en la clase. Aquí ya no, ya no quiero usar este espacio para enunciar el teorema de Kuratowski-Ulam. Entonces lo voy a enunciar abajo. Entonces ese lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo quiero enunciar ahorita. Chino. Bueno, es que lo quería copiar del archivo anterior, pero no sé si sea. Bueno, mejor lo vuelvo a escribir. Que tal vez es un poco más aburrido para ustedes, pero creo que para algunos de ustedes tal vez. Entonces el teorema de Kuratowski-Ulam, que es el análogo del teorema de, como dije, es Fubini, ¿no? Entonces sean X y Y, espacios métricos separables. Y A un subconjunto del producto
con la... Ahora aquí ya voy a suponer que tiene la propiedad de ver, ¿no? Entonces hay tres cosas que puedo decir, ¿no? En primera, las rebanadas, ¿no?, de verticales, tales que AX tiene la propiedad de ver. Las rebanadas que tienen la propiedad de ver es comagro. Es un comagro en... A ver, esto es en Y, ¿verdad? Ah, no, en X, perdón, en X. Las rebanadas están en Y, pero pues es un comagro en X. ¿Sí? Y también, bueno, algo importante es que también puedo hacerlo para las otras rebanadas, ¿no? Hasta ahorita nada más hemos manejado como que un tipo de rebanadas. Pero pues también para las... Nada más hemos estado probando cosas para las rebanadas verticales, pero pues también funcionan las cosas. O sea, los teoremas siempre van a funcionar también para las horizontales, ¿no? Entonces, pues de hecho... Pues también así, ¿no? Y también es comagro en Y, ¿no? Entonces acuérdense que estamos pensando que para polacos esto es más interesante para polacos. Los conjuntos, o sea, si tienen un conjunto del producto que tiene la propiedad de ver, entonces como que como que casi todas las rebanadas tienen que tener la propiedad de ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, la segunda es que caracteriza a los magros, ¿no? A ver, déjenme ver cómo lo escribí. A es magro. Sí, solo sí. Ustedes se fijan en todos los X en X, tales que AX es magro, la rebanada es magra, pues este es comagro en X. Y esto es, y aparte esto es sí, solo sí. O sea, puedo poner las otras rebanadas, ¿no? Los Y, pero las tengo que poner bien. En Y, tal es que la otra rebanada es magro. También es un comagro. Uy, pero este es un comagro en Y, ¿verdad? Sí, entonces otra vez, para espacios polacos esto significa que si tienes un conjunto chiquito, o sea, magro, pues entonces como que la mayoría, entre comillas, la mayoría de las rebanadas son magros, ¿no? De cualquier lado que ustedes lo vean. Ahora finalmente tenemos el inciso 3, que es el análogo del inciso 2, pero con la propiedad de comagro. Entonces aquí voy a tratar de copiar. Voy a copiar todo esto. Pero voy a borrar. En vez de poner magro, voy a borrar la parte que dice magro y voy a poner comagro, ¿no? Comagro, comagro. ¿Sí? Bueno. Y bueno, ya de principio les puedo decir que el inciso 2 y el inciso 3 son... Es muy fácil probar que son equivalentes, ¿no? Bueno. Y entonces ese es el teorema de Kuratowski-Ulam. Dejen ver si anoté algo en... Creo que no anoté nada más, ¿no? Eso sería el teorema de Kuratowski-Ulam, que vamos a probar la próxima clase. Entonces, justamente llevo 59 minutos, pero quisiera abusar un poquito, ¿no? De que nadie me está viendo en vivo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer, supongo que en esta parte, ¿no? Que me quedó espacio, nada más menciono esta analogía que les dije, para que esté más claro. O sea, la analogía entre categoría y medida.
Y entonces aquí voy a poner, pues nada más, ¿no? Analogía. Ay, a ver cómo me sale. Analogía entre categoría y medida. Y entonces pues aquí trato como que de hacer una tabla, a ver cómo me queda. ¿Sí? Y entonces lo primero que tenemos, bueno, entonces de este lado voy a poner las cosas de categoría. A ver si... Y aquí del otro lado voy a poner las cosas de medida, que son análogas. Ahí, esto lo estoy improvisando, no lo tenía planeado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo me acerco un poco más. A ver, lo que se llama la propiedad de ver, y lo primero es que hay que notar que la propiedad de ver, ok, pero propiedad de ver es o sea, es lo análogo a hacer Lebesgue medible. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Creo que de hecho, a ver, dejen, aprovechando otra vez que nadie tiene prisa para irse, dejen ver si ya, o sea, porque ya hice algo así, ¿no? La otra vez. Entonces dejen ver si copio algunas cosas. Bueno, entonces estoy viendo el otro. Aquí dijimos que estos eran como los dos, ¿qué tienen en común? Que son sigma álgebras, ¿no? Y justamente de este lado tenemos los conjuntos de medida cero, los conjuntos de medida total, ¿no? Y entonces los de medida total son los que tienen la medida del espacio total, ¿no? Pues depende de cuál sea su espacio total, ¿no? Si están tomando la medida de Lebesgue en Rn, pues la medida total es infinita, ¿no? Pero pues podrían tomar también la medida de Lebesgue en un intervalo, no sé, en el intervalo 0, 1, en un rectángulo, o sea, en un conjunto de la forma menos m, m a la n. Ese conjunto tendría medida finita, ¿no? Entonces la medida total en ese caso sería la medida de ese cupo grande, ¿no? Bueno, y entonces la medida cero habíamos, de hecho sí les dije que era equivalente o el análogo a ser magro, ¿no? Porque es la noción de ser chico. Y tener medida total es lo equivalente, es lo análogo a ser comagro. Ahora, esta analogía solamente funciona parcialmente, ¿no? Porque eh, tal vez aquí hay que decir la integral. Que yo sepa, no hay ningún análogo a la integral en categoría, ¿no? Entonces no es tan análogo, ¿no? Nada más es una analogía, este, pues más o menos media analogía. Estoy tratando de moverlo para que se... Oh, esa G. Es una analogía aproximada. Ay, esto me recuerda lo que decía el profesor Francisco Marmolejo del Instituto de Matemáticas. Es una analogía, no es un isomorfismo, ¿no? Nada más estamos diciendo que son parecidas las situaciones, ¿no? Entonces, que yo sepa en categoría, hasta donde yo sé, no hay nada que sea como la integral, ¿no? Eh, pero sí está el teorema de Fubini, ¿no? De este lado. Que es equivalente o que es análogo al teorema de Kuratowski-Ulam. Kuratowski-Ulam.
¿Sí? Bueno, y claro, está limitado porque justamente no hay integral, ¿no? Pero si se fijan, si ustedes interpretan el teorema de Fubini, ¿no? O sea, este teorema que está aquí abajo de Kuratowski-Ulam, si cambian magro por medida cero, propiedad de ver la cambian por ser Lebesgue medible, entonces este teorema, el teorema que resulta por cambiar todo eso y cambiar Comagro por medida total, bueno, igual aquí creo que tiene que ser medida finita, ¿no? Para el teorema de Fubini. Entonces cámbienlo por medida finita, que los espacios tengan medida finita. Entonces van a obtener el teorema de Fubini. ¿Sí? Bueno. Y otras formas, ya sé que no dejo de hablar, pero voy a decir un poco más, ¿no? De esta analogía. Otra forma en la que, o sea, esta analogía no es perfecta, es por ejemplo en medida, hasta ahora no todos los espacios tienen una medida, ¿no? Lo que ustedes ven en análisis 2, pues al menos es en Rn, ¿no? Y no ve uno muchos más espacios medibles, ¿no? Y en cambio en categoría la propiedad de ver se puede definir pues en cualquier espacio métrico separable. Entonces, por ejemplo, en espacios cerodimensionales, bueno, es que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede definir medida en espacios cerodimensionales. Habría que analizar, ¿no? Hasta dónde puede llegar esta analogía, ¿no? Pero pues de principio, pues piensen que no es en los mismos tipos de espacios, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que en categoría esta diferencia entre magro y comagro solamente tiene sentido para espacios de ver, ¿no? No, el espacio de ver en el sentido de que la intersección numerable de abiertos densos es densa, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque o sea, si un espacio no tiene esa propiedad, si no es un espacio de ver, pues magro y comagro, o sea, podría ser que todos los conjuntos fueran magros, que todos los conjuntos fueran comagros, y que comagro y magro, o sea, cualquier conjunto fuera magro y comagro, y en ese caso, pues, se rompe la analogía, ¿no? Entonces piensen que para la categoría estamos hablando de espacios, si quieren, polacos, ¿no? Si quieren simplificarse la vida, pues son espacios polacos, pero pues, si no son espacios que tienen que son espacios de ver, ¿no? Bueno. Entonces espero mañana que no se me olvide grabar para no tener que estar repitiendo las clases, ¿no? En la siguiente clase probamos este teorema de Kuratowski-Ulam. Según yo digo que la prueba no es tan larga, ¿no? Aunque soy bien lento yo al probar las cosas, ¿no? Pero la prueba, pues, aquí tengo en mis notas, es una página, bueno, son 2 páginas, una hoja por los 2 lados, ¿no? Con y aparte un dibujito, nada más. Y luego vamos a ver una aplicación de este teorema, ¿no? Entonces, ¿qué aplicación va a ser? Pues la aplicación es que hay un conjunto o sea, podemos encontrar un conjunto que no tiene la propiedad de ver, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues justamente vamos a construir un conjunto que no cumple el teorema de Kuratowski-Ulam y entonces no puede tener la propiedad de ver, ¿no? Bueno, pues hasta mañana, ¿no? Esto lo vemos mañana. Adiós.